Hola a todos, bienvenidos a este tercer tutorial sobre el Mechanic de Unity. Como habíamos hablado anteriormente, en este nuevo tutorial lo que vamos a trabajar es todo lo que tiene que ver ya con el área del Animator. Retomando el video tutorial anterior, habíamos hablado lo que es con la parte con la parte de animaciones del personaje. Bueno, no la parte de animaciones, sino que la parte de configuración de las animaciones del personaje. Espero que todos hayan tomado la pequeña tarea pues de trabajar las animaciones, de hacer los pequeños ejemplos, las pequeñas prácticas sobre ellas. Y si alguno las dañó, pues espero que hayan podido solucionar su problema haciendo un backup o volviendo a su estado, manualmente a su estado normal de animación. De acuerdo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta muchísimo antes de trabajar lo que es lo que es el Animator? El trabajar lo que es el Animator de Unity. Primero, nuestro personaje, ya que en este momento vamos a traer personaje, pero nuestro personaje o objeto, bueno, objeto o cualquier GameObject, ya que el animator también se le puede agregar a una puerta, y eso ya lo vamos a ver como ejemplos prácticos, pero en este momento vamos a trabajar con un personaje. Tenemos que agregarle lo que es el componente animator a nuestro personaje. Muchas veces ya el prefabricado, ya el modelo lo tiene a la hora que le creamos el avatar, a la hora que le configuramos el avatar. Cuando le configuramos el avatar, ya el modelo queda con un animator, como vemos en esta parte. Pero llegado el caso que no se le llega a crear lo que es el animator, vamos a hacer lo siguiente. Hacer lo siguiente, le eliminamos, damos lo que es add component y podemos escribir lo que es el animator por la forma más rápida con el add component, o podemos ir de la forma antigua, ya que esta opción fue con Unity, con esta versión de Unity con la 4.0 para arriba. Si no, podemos ir a lo que es a componentes, a la parte de animaciones, donde está miscelánea, en la parte de misceláneas le agregamos al animator. O si están acostumbrados lo que es a trabajar con comando, podemos hacerle con lo que es el Control Shift A, e inmediatamente nos abre el Add Component y pues le damos el Animator. De acuerdo. Cuando le damos el Animator y si no nos viene con un avatar, tenemos que agregar el avatar que vamos a utilizar en este personaje. Pues originalmente siempre es recomendado utilizar el mismo avatar del personaje o el avatar con el que se haya configurado las animaciones. Entonces lo que hacemos es, en este momento vamos a trabajar con el avatar del personaje, así que arrastramos el avatar del personaje. Lo podemos hacer así o podemos buscarlo desglosando en las opciones y nos muestran todos los avatares en este momento. Ejemplo, haciendo una pequeña nota, el avatar del personaje es este, echar avatar, pero actualmente el avatar que se utiliza en todas las animaciones es el default avatar, que es el que tiene las animaciones que en este momento di en el tutorial, en el proyecto. De acuerdo, ya tenemos agregado lo que es el animator. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Es lo que es trabajar el animator controller, pero principalmente tenemos que crearlo. Yo por preferencia siempre creo una carpeta donde voy a tener mi animator controller. Siempre le llamo como character controller o animator controller. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: le vamos a dar clic derecho a la parte donde deseamos crearlo. En ese momento sería dentro de esta carpeta, ya que le di el proyecto con esa carpeta. Vamos a clic derecho a crear y nos vamos a Animator Controller. Esto vamos a ponerle lo que es, digamos, player, para hacer referencia a que es nuestro personaje principal, y lo arrastramos. En este momento ya hemos lo que hemos agregado el Animator Controller a nuestro personaje. Ahora vamos a trabajarlo. Tenemos la opción de darle doble clic, inmediatamente Unity nos abre el Animator. Pero si no tenemos un Animator creado, lo que podemos ir es a Windows y abrir lo que es el Animator y el mismo. Y ya después lo que hacemos es doble clic
el Animator Controller que deseamos trabajar, para que así nos abra en el Animator el flujo del trabajo de este Animator Controller. De acuerdo. Lo que vemos acá es la área que vamos a trabajar. Toda esta área es lo que es el Animator Controller. No tenemos que comenzar tenemos que comenzar a reconocer esta área. ¿Por qué motivo? Ejemplo, en esta parte, en la parte superior izquierda del Animator, lo vamos a encontrar son las capas o las layers que podemos trabajar con el Animator Controller. Podemos hacer varias capas de animaciones y así poder ir trabajándolas o ir combinando varias capas. Si desglosamos la flecha de la base, vamos a encontrar lo que es el nombre de la capa, del nombre de la capa que en este momento es base, y lo que es si le vamos a activar lo que son las IK. Podemos también lo que es crear una nueva capa, dándole a este más. Podemos agregarle lo que es el nombre de la capa, la máscara del avatar. Eso le explicaré ya más tarde en un ejemplo práctico. Y pues las otras opciones cuando llegue la necesidad de utilizarla, pues se explicará cada una para no ir alargando el tutorial, sino que ir explicando lo que se vaya utilizando nuevo. Digamos, eliminamos la capa, ya que no la vamos a utilizar. En parámetros son los parámetros, o así por decirlo, las variables del Animator Controller, de este Animator. eh, las variables que podemos crear son vector 3 para cuando una condición de que cuando el personaje está en cierta posición del vector 3 eh, se ejecute cierta animación. Tenemos parámetros o variables flotantes, enteras y booleanos. De acuerdo. Lo que vemos primero viene con un estado principal o estándar, que es lo que quiere decir que este estado puede decir que cualquier animación, no importa en qué flujo de animación esté, después que cumpla cierta condición, entrará a esta animación. Como había indicado anteriormente, cuando llegue la necesidad, haremos un ejemplo que cumpla estas condiciones, que vayamos a utilizar esto. Pero por el momento no vamos a utilizar este componente. De acuerdo, ¿qué tenemos que hacer principalmente? Primero busquemos lo que es nuestra animación que vamos a utilizar. Principalmente lo que vamos a primero utilizar lo que es la animación de caminando. O bueno, no utilicemos la de caminando, sino que utilicemos la de estado idle, o sea, en reposo. Y veamos cuál sería la de preferencia, lo cual es lo que nos gusta más. Bueno, aquí tenemos un estado idle, no, digamos, un momentico, dejen busco. Hay varias veces que crea un error a la hora de estar buscando animaciones, pues háganle caso omiso, ya que muchas veces están solo hacer por el cambio de estar pulsando animaciones que no crea error. Ya es un error interno de Unity, no es un error de animación o algo. De acuerdo, de un momento, aquí está. Esta animación es una de las que frecuentemente uso, que es un estado en espera, o podemos decir utilizar esta que está esperando y pues entra a un estado normal. Se está preparando y entra a un estado normal, de acuerdo. Desglosamos lo que es el FBX, ya que es un FBX o un objeto. Desglosamos, arrastramos lo que es la animación. Tan solo con arrastrar animación que podemos darle. Hay dos opciones de agregar una nueva animación al animator. Una es la que acabo de hacer, que es coger la animación y arrastrarla. Y la otra es darle clic derecho, aquí el animator, clic derecho, crear nuevo estado, crear un estado, sería como crear un estado vacío. Y le daríamos a este punto en la parte de motion, y ahí en la parte de access buscaríamos lo que es la animación que deseamos utilizar. En este momento sería esta, y listo. En esta parte le agregamos el nombre, y si le deseamos agregar una especie de tag o algo por el estilo, pues en este momento tan solo vamos a crear, vamos a utilizar el primer modo que le acabo de indicar, que es como que el modo más fácil, bueno, para mí.
De acuerdo. Si lo pudieron notar anteriormente, si arrastramos otra animación o creamos un nuevo estado, ya como segundo, una tiene un color un color anaranjado y el otro tiene un color, digamos así, una especie de gris, que quiere indicar que el color anaranjado es la primera animación que se va a ejecutar a la hora que se ejecute el Animator Controller. Por así por decirlo, es la animación por default. Si esta fue la que arrastramos primero, pero ya no deseamos que esta sea la default, deseamos que sea esta o cualquier otra animación que tengamos en nuestro Animator Controller, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el animator, disculpen, la animación que deseamos de hacer default, le damos clic derecho, le decimos que esa sea la default y listo. Entonces, veamos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya que vemos que ella queda con el nombre de animación, ya es preferencia del desarrollador como desee, si desea dejar el mismo nombre de animación para que sepa cuál es la animación, o si desea tener un nombre, desea poner tan solo el nombre al estado, y aquí tan solamente, y en esta parte busca la animación, ya es como que flujo de la persona, ya es como se sienta más cómodo. Yo siempre lo que hago es le hago el cambio al nombre para saber qué es lo que hace ese estado. De acuerdo, ya tenemos la animación de reposo, así por decirlo. Podemos hacer una pequeña prueba, creemos una animación vacía y creemos con clic derecho, seleccionar animación, el estado, le damos clic derecho, le creamos crear una transición, ella crea una pequeña flecha, seleccionamos a cuál estado deseamos la transición, le damos clic a ese estado, como vemos ya tenemos una transición entre dos animaciones, digamos que la parte más básica. Ubiquemos lo que es la cámara dentro del personaje, o bueno, ubiquemos que la cámara esté mirando el personaje, la cámara de una forma más fácil, 90, de acuerdo, una forma más fácil sería, y listo. Ya tenemos nuestra cámara ubicada y ejecutamos y vemos que ya nuestro personaje pues está ejecutando la animación. Si vemos que él cambia la animación y lo vuelve a esta manera, como lo acabamos de ver, eh, esa es una señal que nos muestra lo que es el animator, de que entró a un estado vacío y no existe ninguna animación, o que hay un error de animación. Son así por decirlo, los dos errores. En este momento es porque entró a un estado completamente vacío, que no existe una motion. Aquí como lo acabo de indicar, no existe en ese estado, en nuevo estado no existe una animación o motion. De acuerdo. De un momento, cuadro que el personaje, que actualmente ese personaje, como lo vemos, ya tiene el estado. Aquí se le puede notar mejor el estado ready. Está un estado, y aquí pasó. Podemos notar cuando pasa eso, ese pequeño error, ya como lo hemos explicado, es seleccionamos lo que es nuestro animator, lo arrastramos dándole clic y aquí vamos a ver lo que es el flujo. Seleccionamos el personaje y aquí nos muestra cómo hay flujo de la animación, así podemos ver cuál es el estado de nuestro animator. A la hora que termine, él inmediatamente se queda en este estado. Pero si hacemos lo siguiente, creamos una nueva transmisión, y luego que va a hacer, termina este estado, pasa a este estado, termina de ejecutar este estado y se vuelve a este estado, como lo vemos en este momento. Algunos se preguntarán, pero bueno, ¿existe alguna condición para pasar de un estado a otro estado? O así por decirlo, una animación a otra animación.
si existe dichas condiciones, que fueron los parámetros que había indicado yo anteriormente. Nosotros seleccionamos la fecha de transición que deseamos agregarle una condición, por ejemplo, esta. Y aquí en la parte de condiciones nos muestran las condiciones o los parámetros que se deben cumplir en este momento para así poder ejecutar dicha animación. Eh, Momento. De acuerdo, lo siento por la interrupción o la pausa pequeña que había hecho. Lo único es que habían generado un sonido, se iba a generar un sonido fuerte en la casa, así que pues iba a interrumpir la grabación. Retomando, en la parte de condiciones, en este momento vemos lo que es esta condición, que es la condición por defecto de Unity. Lo siento. Eh, ¿Qué quiere decir esta condición? Después que se termine de ejecutar esta animación, pasará a la siguiente animación. Eso es por ese motivo que ella inmediatamente que termina la animación pasa a la otra sin primero verificar una condición o un parámetro que nosotros hayamos agregado. Ella sí cumple, automáticamente, ella sí cumple la condición. A la hora nosotros podemos agregarle aquí los valores que deseemos, en qué momento es que en qué momento que termine la animación pase a la siguiente. Como acá también podemos agregar, podemos ir modificando esos pequeños valores del exit time, pero ya es muy escaso los casos en que se hace eso. Ya el exit time ya por defecto es 0.97 o 0.90 o los valores que agregue Unity, ya que él lo agrega inmediatamente dependiendo cómo sea la transición de la animación, ya son muy ya son muy correctos. Nunca he tenido la necesidad de cambiarlos. De acuerdo, borramos lo que es en este momento borro lo que es la animación que teníamos para poder poner lo que es la animación de caminando. De acuerdo, déjame un momento, busco lo que es la de caminando, que la tendríamos acá. Tenemos lo que es el run, aquí están. Busquemos entre nuestra carpeta raíz de las animaciones, buscamos lo que es la animación de WAC FWD, que es una de las mejores animaciones que he podido conseguir entre los paquetes gratuitos de Unity, que esas animaciones sí las podemos utilizar o trabajar con ella para nuestros proyectos o juegos. No tienen ninguna condición de uso ni nada. De acuerdo, la seleccionamos, hacemos lo mismo, seleccionamos la animación, la arrastramos. Como vemos, como había indicado haciendo una pequeña nota en el anterior tutorial, vemos que esta animación tiene bloqueado lo que es la rotación del cuerpo del personaje para que no nos genere fallos a la hora de ejecutar la animación. Más tarde haremos en un siguiente tutorial práctico, mostraremos un pequeño ejemplo de cuál será la diferencia de esto a la hora de ejecutar la animación a esto. Como vemos que está el look está en verde, así que el look no se va a notar para nada, va a ser completamente correcto. Entonces, ya tenemos animación, seleccionamos la animación podemos cambiarle el nombre, podemos ponerle el nombre que deseamos. En este momento yo tan solo lo dejo caminando. De acuerdo, en este momento yo voy a dejar tan solo lo mismo el time y que se quede en esta animación. Entonces tan solo le creo una animación al time, un flujo, una transición a caminando y listo. No le hago una de vuelta porque si no pasa de ahí a estado de reposo, a estado de caminando, estado de reposo y así cíclicamente hasta infinito, hasta terminar el proceso. De acuerdo, si hay dos animaciones, anteriormente esta opción no nos salía. ¿Por qué motivo? Porque estábamos de una animación a un estado vacío, entonces no creaba esto. Pero ya como tenemos una animación y con una transición a otra animación, él sí nos muestra esta opción que es el flujo
así por decirlo, la transición que se va a hacer, como la vamos a anotar entre las dos animaciones. En este momento, si le damos play, que aquí podemos hacer un pequeño preview de cómo se ejecuta la animación, como la vemos, es el pequeño preview que cómo se va a ver. Acá podemos ver cómo sería dependiendo en qué momento se haga el cambio. Él crea un cambio por defecto, pero recuerden que el cambio puede ser en cualquier momento que nosotros programemos el controlador. Así que nunca va a ser el cambio general o por defecto que va a tener, sino que es un pequeño preview. De acuerdo, volvemos. Entonces, ya lo vemos aquí en el preview. Ahora veamos cómo se ejecuta. Damos play. Tenemos nuestro personaje. Disculpen. Bueno, volvemos a dar play. Tenemos nuestro personaje. Está en el estado ready. Y él pasa al estado caminando. Y se queda en el estado caminando. Como lo podemos ver. Él sigue el estado caminando. Sigue acá en este estado. No genera ningún cambio ni nada por el estilo. Otra cosa que podemos ir recomendando, hagamos el pequeño ejemplo que le había indicado yo con anterioridad, ya que como vemos aún él sigue moviéndose un poco a los lados. Hagamos el pequeño ejemplo que había indicado yo, quitemos la rotación, le damos play, le damos aplicar, disculpen, seleccionamos el personaje. Vamos a ver que en este momento va a rotar más de lo que estaba rotando anteriormente. Acá no lo podemos notar tan exacto, pero cuando lo notamos exacto, arrastremos la cámara del personaje y vamos a notar lo que indicaba. Aquí está lo que yo le indicaba en este momento. Si le dejamos esto y nuestro controlador sigue algún hueso o algún objeto vacío que esté dentro del personaje, va a pasar esto. En la mayoría de casos, claro está. Hay casos que no pasa eso. Pero si lo dejamos así, vamos a ver si en este caso esta animación lo pasa. Nótese que ya no pasa. ¿Por qué motivo? Por lo que yo le había indicado anteriormente, que era que se movía esto, pero aún así vemos que él comienza a moverse un poco a la derecha. ¿Por qué motivo? Lo más recomendado, claro está, por el trabajo que he hecho últimamente en un controlador, lo más recomendado es aplicar root motion. Lo que hace mover el character controller, mover nuestro character controller, mover nuestro personaje, mover nuestro regibody, sea lo que sea, lo mueve dependiendo cómo se esté moviendo el root de la animación. Por eso tiene ese nombre, aplicar el movimiento o la animación del root, como sea. Hay llegados casos que hay animaciones que sí que sí se recomienda utilizar es aplicar. ¿Por qué motivo? Veamos una animación de ejemplo. Bueno, ¿por qué motivo? Actualmente hay animaciones. Mayor ejemplo que puedo utilizar en este momento que se me ocurre es que una animación esté el personaje corriendo y de un momento a otro el personaje comience a frenar, y deseamos que esa frenada se genere el efecto de que se está reduciendo la velocidad del personaje. Aquí está frenada, él se mueve, como vemos él se mueve, pero si le quitamos el aplicar el root, el personaje no se va a mover, sino que el personaje se va a quedar quieto, siempre va a estar quieto en el mismo punto. Bueno, el ejemplo sería es que vemos que acá el personaje va a comenzarse a mover cuadro a cuadro. Vamos a mover cuadro, 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 cuadro.
y aún no hemos programado nada porque vemos que el personaje no tiene ningún script de controlador, sino que tan solo lo que está haciendo es que el personaje se está moviendo, está aplicando el movimiento de root de la animación. Muchas veces causará problema eso. Ya depende como ustedes trabajen. Si a ustedes no le, si ustedes desean trabajar en base de eso, pueden hacerlo. Yo personalmente lo he hecho, pero no es recomendado 100% hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer si deseamos que nosotros los programadores tener el control total del movimiento del personaje y no que la animación afecte un poco el movimiento del personaje que hacemos? Pues fácil, le quitamos el aplicar el root motion y lo que vamos a ver es lo siguiente, que cuando se comienzan a aplicar la animación, él se va a mover pero en el mismo punto, como lo vemos. Él se va a mover en el mismo punto y no se va a mover si como está la aplicada el root. Si le damos a aplicar el root motion, él inmediatamente lo que va a hacer es comenzar a mover el personaje porque se está ejecutando está creando el movimiento de la animación. De acuerdo, eso sería lo que es esta parte. En este momento pues no lo trabajaremos, así en lo personal no lo vamos a trabajar, ya que si deseamos hacer el efecto de reducir la velocidad, ahí es donde llegado el caso es donde entran las curvas de animación, las actuales presentes, esta curva es donde entraríamos a modificar la variable de velocidad de movimiento de nuestro personaje. Y cuando lleguemos a eso, a ese ejemplo práctico, pues lo trabajaremos en el video. De acuerdo, ya hemos hablado de lo que es el cómo crear una transición entre dos animaciones, el cambiar entre por defecto o no tener defecto. Ya hemos explicado en este momento, haciendo un repaso de cómo agregar estos componentes y para qué sirve el aplicar el root. Lo que es esta parte de física nunca lo he utilizado, la verdad. Cuando veamos que se tenga la necesidad de utilizarlo, pues estudiaremos qué es lo que hace y pues lo aplicaremos en un video tutorial. De acuerdo. Otra parte que es muy buena es, por ejemplo, que deseamos que esta animación o dicha transición se ejecute tan solo una sola vez. Entonces, ¿qué podemos hacer? Muy fácil. Creamos una transición de ejemplo y le decimos a esta transición que se ejecute una sola vez. ¿Qué va a hacer este pequeño amigo? Estos dos pequeños amigos que vemos acá, el solo y el mute, lo que hacemos es, cuando hacemos mute, es que no importa si aún así cumple la condición, absolutamente nunca va a entrar a esa transición. Ejemplo, de que ponemos aquí el mute, aún así él termine de ejecutar por los trabajos que yo he hecho, aún así él termine de ejecutar, nunca va a entrar a esa animación. No debería hacerlo. Como vemos, no lo hace. Entonces, si ponemos solo ¿qué hace? Solo es que le permite entrar a esa transición solo una vez. Él entra a esa transición, sale la transición, en ese momento no debería entrar otra vez a transición, si entra ya sería un error actual de Unity. Actualmente no sabría por qué motivo, en este momento porque está entrando, pero él debería no entrar a dicha transición. Disculpen por el celular de mi señora madre. No sé por qué de este motivo porque él solo me permitió entrar, ya que actualmente con anterioridad los ejemplos que había practicado no hacía eso, pero bueno, cuando llegue el caso vemos qué pasará, pero con el mute, como lo vemos, si entra tan solo una vez. De acuerdo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos lo que es el editor, el wake, y ahora creemos lo que es con lo que es un run. Corriendo, veamos un pequeño ejemplo de que sería una transición. Veamos, tenemos este run.
Y tenemos este run. Bueno, tengo dual run. La verdad no me acuerdo cuál fue la diferencia. Unos son los mismos, son clonados. De pronto se me clonó sin querer. De acuerdo, vamos a hacer el awake. Creamos una transición. Esta transición. Eliminamos esta transición. Y quedamos así. ¿Cómo será esta transición? Pasará de idle cuando termine el estado de reposo, pasará caminando. Cuando termine el estado de caminando, pasará corriendo. Y cuando termine corriendo, pasará otra caminando. Así aquí. Y aquí se quedará. Veamos qué es lo que pasaría. Estamos en idle. Él inmediatamente pasa lo que está caminando. Ve como que no se mueve porque le quitamos el aplicar root. Él sigue corriendo porque se ejecuta tan corto, porque la animación es corta por obvias razones. Eso ya sería en la programación hacer lo que es un loop. Vemos acá, aquí está uno de los ejemplos que yo le había indicado anteriormente, que aún así estando amarillo, en llegados casos alguna animación el loop lo hará perfecto. Vemos lo que es el pequeño ejemplo. Tenemos el idle, estado en idle, pasa caminando. Cuando pasa caminando, termina corriendo y aquí se quedan corriendo. ¿Por qué? Porque necesitamos una transición de que se devuelva. Como vemos, aquí está el ejemplo. De acuerdo. Entonces, otro caso práctico sería en este momento. Hagamos un pequeño ejemplo. Ya con un parámetro, no sería un controlador, sino para terminar el tutorial hagamos un pequeño ejemplo práctico. Veamos si tengo la carpeta script. No tengo la carpeta script, así que pues creamos una carpeta para estar un poco organizado que se llama script, y ahí ya vamos a crear nuestro char. Trabajaba anteriormente con JavaScript los controladores de personaje, pero ya cuando me comencé a trabajar un poco más orientado al objeto y hacer un poco más organizado el código, preferí pasarme a char porque era un poco más fácil trabajar el controlador de char. De acuerdo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pongamos un pequeño ejemplo de player. No es lo que vamos a utilizar, no es el script que vamos a utilizar al final, tan solo es un pequeño ejemplo. Lo arrastramos y de acuerdo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A este script lo que vamos a crear es una variable que sea un animator controller. Primero vamos a crearle lo que es el animator controller. Vamos a crear el animator controller, vamos a crear en este momento creemos tan solo un booleano. Tan solo creemos un booleano. Bueno, disculpe que sea ahora. Bueno, en este momento tan solo creemos un booleano. Ya después vamos a trabajar lo que es con... Bueno, no, creemos un booleano y al mismo tiempo creemos lo que es un flotante. Trabajemos dos ejemplos. Aquí tenemos un flotante sería, si caminando es mayor a 0.1, pues camine. Pero si caminando es menor a 0.1, deténgase. Entonces ponemos acá la transición de caminando a run. Si corriendo y caminando, porque necesitamos que se cumplan las dos condiciones al mismo tiempo. ¿Por qué motivo? Porque si le dejamos run, que sea true, entonces ¿qué va a pasar? Aún así estando en idle, si yo pulso la tecla de correr, él va a pasar la transición de correr. Se va a ejecutar esta animación. Entonces tenemos que decirle que se cumplan las dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? De que si caminando es true, disculpe, si corriendo es true y caminando es mayor a 0.1, se ejecute correr. Pero aquí sí podemos hacer una sola transición, una sola condición de que si que corriendo
es igual a falso, deje correr y pasa caminando. De acuerdo, ahora si nos vamos al script, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eliminamos esta parte y creamos un public, disculpen, public as, creamos una variable pública para agregar manualmente lo que es el componente, que sea de tipo animator, y pongámosle lo que es player. Ya ese sería lo que es el nombre de nuestra animación, ya sería en lo personal. Creemos lo que es un day por este momento. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos, si el input sería un genaxi y vamos a manejar lo que es el horizontal. Si horizontal, recuerden que el horizontal que el genaxi crea son valores flotantes de -1 a 1. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente: si horizontal es mayor a 0.1, porque si le decimos que tan solo sea si horizontal se está pulsando, el if no va a dar un error. Si horizontal es mayor a 0.1, ¿qué vamos a hacer? Admin player, que es actualmente nuestra variable animator, punto. Recuerden que la variable que creamos para caminar era un flotante, así que vamos a decir set float, o sea, ingrese un flotante. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: en esta parte lo que vamos a agregar, podemos agregar lo que es un id, el id de la variable. Eso lo voy a explicar ya en un ejemplo práctico más avanzado sobre crear un controlador. Podemos crear el nombre de la variable. En este momento tan solo vamos a trabajar con el nombre de la variable. En este momento tan solo vamos a trabajar con el nombre de la variable. Así que esto actualmente el nombre de la variable, ¿cuál era? Era caminando, de walk, coma, y agregamos lo que es genaxi. Bueno, no agregamos genaxi, sino que hagamos un public float, y pongamos acá, pongámosle un nombre que se llame axi, hagamos ese nombre axi horizontal, para así tener un mejor orden de un input. Genaxi, bueno, vamos a hacer esto. Hagamos lo que es esto. Y acá lo que hacemos es esto. Y acá hacemos eso, lo mismo. Lo que tenemos esto. De acuerdo, entonces vamos al ejemplo de correr. Veamos si nos tiene un error el código. En este momento no tiene error el código. De acuerdo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, correr lo dejamos con el file1. Recuerden que el file1 es actualmente lo que es el correr o lo que es el caminando. Un momento, por favor. De acuerdo, seguimos el tutorial. Disculpen, esta vez otra vez me toca hacer una pequeña pausa. Otro imprevisto pasó en mi hogar. De acuerdo. Realizo una pequeña prueba. Actualmente el script lo tenemos mal. No era horizontal, es vertical, la parte vertical. Vamos a utilizar lo que es el input vertical. Así que pues para tener un mejor nombre, pues vamos a cambiar esta H por Y. Pero como vemos son varias variables. Se ha utilizado varias veces las variables, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la variable, le damos F2 y ahora actualmente nos indica si deseamos cambiar el nombre a todas las variables. eh, Disculpe, todas las veces que se ha utilizado esa variable, cambiarla por este nuevo nombre, pues le damos OK
y él inmediatamente lo que nos hace es un cambio general de, de la variable. De acuerdo, entonces en este momento ya tenemos lo que es nuestro script. Ya hemos arrastrado lo que es tenemos que arrastrar lo que es el character controller al, a la variable. En este momento lo que hacemos es seleccionamos nuestro personaje que es el que tiene el character controller y lo arrastramos actualmente a la variable. En este momento que le damos play, a la hora de pulsar para adelante, en este momento sería con la tecla W o con el axis vertical, él no va a mover. Como vemos en este momento anteriormente, ¿qué importa si él termina de ejecutar este estado? Él no va a pasar al siguiente estado por obvias razones, porque no ha cumplido la condición de que caminar sea mayor a 0.1. Ya en el momento que pulsamos para adelante, caminar se vuelve mayor a 0.1, él inmediatamente pasa a caminar. Pero como en este momento si llego a soltar la tecla W o para adelante, él va a seguir caminando, va a seguir en la posición caminando. ¿Por qué motivo? Porque no hemos programado la parte de cuando es 0.1, cuando es menor a 0.1. Ya hemos puesto la condición, pero no hemos mandado la orden al animator. Recuerde, la orden que el enviarle una orden al animator sería hacer de esta siguiente manera. Así por decirlo, sería animator.setFloat o set in o setVector o setBoolean y el nombre de la variable y la orden que queremos darle. O sea, esto lo que sería es enviarle la orden al animator. Entonces, ¿qué debemos hacer? Necesitamos hacer es otro if que nos indique si axi, en este momento sería, pongámosle menor o igual a 0. En este momento no estamos trabajando reversa. Menor, no, pongámosle menor a 0.1. Si es menor a 0.1, en este momento no estamos trabajando reversa, así que pues no tenemos que tener en cuenta que si pulsamos para atrás. Entonces, si vertical es menor a 0.1, eso quiere decir si estoy dando reversa o lo he soltado, si he soltado el, la puls- la- el input vertical, entonces haga que ani eliminator set float, porque vamos a enviarle a la variable flotante caminar, agreguele lo de axis. En este momento sería pues 0 o -1 llegado a caso. Entonces si llegamos a darle play, en el momento que le damos play vamos a ver que ya podemos pasar a 1. En el momento que lo suelto, él inmediatamente pasa a idle. Como vemos, no importa en qué momento lo suelte uno, él inmediatamente hace el cambio. El cambio es un poco retrasado porque un poco después de lo que nosotros hemos pulsado es el tiempo que, ¿por qué motivo? Es porque es el tiempo que se toma Unity hacer hacer la combinación de las dos animaciones, pues para que la animación sea un poco más fluida o sea muchísimo más fluida. Como vemos, el cambio no es brusco ni nada por el estilo entre animaciones, sino que Unity se encarga de hacer toda la transición entre las dos animaciones. De acuerdo, ya tenemos la primera parte, esta parte que es para cuando pulsamos para adelante él comienza a caminar, y esta segunda parte que es que cuando soltemos dejemos de pulsar para adelante, pues él pasa otra vez a su estado de reposo. Entonces en este momento vamos a hacer la siguiente condición de que vamos otra vez a hacer otro, no, en este momento tan solo vamos a utilizarlo una sola vez, así que si hacemos el input que sea un get button, que sea ut, que sea down, en el momento que estamos dejando el botón pulsado, como había dicho anteriormente, vamos a utilizar el Fire One, que es el clic izquierdo del mouse para hacer correr el personaje. Así que pues lo que vamos a hacer es set boolean, ya que es un booleano,
y el nombre de la variable. En este momento le tenemos que el run y le ponemos que es true, entonces lo siguiente es lo que vamos a hacer es si no, le agregamos un si no, si no, entonces acá que play, bueno, play, entonces set boolean, otra vez lo que es el nombre de la variable, le indicamos que es falso, porque si no, él quedará siempre en la opción de true. Hacemos una pequeña prueba, veamos si nos da error, no da error. Veamos, estamos pulsando el de correr, miren, aún así yo tenga pulsado el de correr, tengo cliqueado de correr, él aún así no va a correr. Tenemos pulsado por delante, pulso el de correr, estamos teniendo un pequeño problema. Bueno, pongamos que se extrude y volvamos a copiar esta condición acá, pongamos que es false, no, pongamos que es falso, pues pongamos que es falso, que envíe que es un falso. Esto en sí no se debería hacer, pero déjeme ver. Por el correo personaje, dejamos el clip pulsado. Por alguna extraña razón está saliendo, no se está manteniendo. Entonces veamos, se extrude, listo, se debe mantener. Entonces veamos, de acuerdo. El botón, recuerden que tan solo es una sola vez, y si deseamos que sea repeticiones, pues tenemos que dejar el get button, no el get button down. Pero la opción correcta sería, la forma correcta sería esta, así por decirlo, pues para crear un código como que más corto. Genero error, no, corremos y listo. Aquí ya tenemos el personaje corriendo, teniendo pulsado la tecla para adelante y el clic izquierdo. Cumple la condición de correr. En el momento que yo suelto el clic izquierdo, inmediatamente pasará tan solo a caminar. Vuelvo a pulsar de correr, vuelvo a soltar, suelto el de correr, de caminar. Véase que tengo pulsado en este momento el de correr, o sea el clic izquierdo. Vamos a notar que él no va a pasar a la condición de correr por el simple motivo que cumple una de las dos condiciones. Si no cumple las dos, pues no va a pasar. ¿Qué pasaría si yo hago lo que le había dicho? Quito la condición, quito esta condición, dejo tan solo de correr y pues aquí está. Llegará a pasar esto. No entra si yo lo tengo pulsado en el estado caminando, pero si entro al estado de espera, pero si entro al estado caminando, pulso el de correr y suelto, como vemos aquí, en este momento he soltado el de caminar, pero dejo pulsado de correr, él va a quedar en este estado. ¿Por qué motivo? Porque está cumpliendo la condición. Y eso pues nos causaría problemas. Por eso siempre tenemos que agregar todas las condiciones posibles que sean necesarias para evitar esos pequeños errores que se nos pueden pasar. Entonces por eso la forma correcta sería si estoy caminando, si en verdad si estoy caminando y pulso la opción de correr, pues ejecute la animación de correr.
aquí es una parte, esta parte también es una parte muy importante. Estaremos explicando en un ejemplo práctico, pero siempre es importante tratar de hacer que las líneas queden juntas. Pero bueno, hasta aquí llegaría lo que es la parte del animator, ya explicando lo que es el animator en cierta parte básica, con un pequeño ejemplo básico que sería hacer una transición de animación entre un estado de espera a un estado caminando y un estado corriendo. No tengan en cuenta esto como un controlador, la verdad no sería un controlador. Aún así le apliquemos el aplicar el root, tampoco llega a ser un controlador, aún así esté caminando nuestro personaje y aún así esté corriendo, por el simple motivo que está corriendo y está caminando es por la animación, no porque en verdad nosotros estamos haciendo en el controlador. Si necesitamos hacer algo muy básico, ya sea no para un videojuego completamente personal, sino un pequeño trabajo para una empresa o algo parecido, y no importa, pues sí llegaría a ser lo que es un controlador, pero en ese momento no lo aplicaría como un controlador, ya que no tenemos el control total de a qué velocidad se está ejecutando la animación o a qué velocidad está corriendo el personaje o caminando el personaje. Así que no es tan, como lo había indicado anteriormente, no es tan recomendado aplicar el movimiento de la animación. Pero de acuerdo. Hasta aquí llegaría lo que es, volviendo a indicar, hasta aquí llegaría lo que es este tutorial, este tercer tutorial de introducción a la mecánica. Desde aquí para adelante ya comenzaríamos lo que son ejemplos prácticos. Este fue como el primer pequeño ejemplo práctico de lo que es el mechanic, de la parte del animator. Recordemos, ya hemos manejado lo que es el esqueleto del mechanic, ya hemos manejado la parte de las animaciones del mechanic, y en este momento ya manejamos el componente animator del mechanic. Como vemos, el mechanic es un componente que pues tiene subcomponentes, se desglosan varios componentes que podemos trabajar. Entonces lo que vamos a hacer en el siguiente video tutorial sería ya trabajar un pequeño ejemplo práctico, ya no con un personaje, sino con una puerta, para que veamos que el mechanic también puede trabajar con puertas. Bueno, no que tan solo con puertas, sino que digamos que con otras cosas diferentes a personajes, eh, a, a personajes bípedos, ya sería la frase correcta. Y ya después sí comenzaríamos a trabajar ya un controlador, digamos que no avanzado, sino que ya ha sido un poquito más, que contiene un poco más de trabajo. Ya sí vamos a trabajar lo que son bien un poco más la orientación de objetos, de la programación de un controlador. Vamos a hacerlo paso a paso, así que el tutorial puede llegar a ser largo, vamos a ir ejemplos, y en el proceso pues iremos aprendiendo todos, ya que podemos ir encontrando pequeños errores y se podemos ir corrigiéndolo y al mismo tiempo ir aplicándolo en el tutorial. Así que pues como tarea en este tutorial les recomiendo es que pues vayan haciendo transiciones, cojan todas las animaciones que deseen, hagan transiciones entre todas ellas y pues comiencen a practicar. Recordemos que nuestro personaje, otro punto que tenemos que agregar, recordemos que nuestro personaje siempre debe tener lo que es un character controller cuando vayamos a programarlo, es lo principal, pero eso ya lo hablaremos lo que es en el siguiente video tutorial. Por el momento pues como en el anterior tutorial, vean todas las animaciones. En este momento ya no tan solo modifiquen, sino apliquen las animaciones para que ustedes vayan entendiendo lo que vimos en este video tutorial. Y así en el siguiente video tutorial hablaremos sobre cualquier objeto diferente a un player. Tomaré como ejemplo unas puertas y ya adelante pues continuaremos con lo que son con el controlador. De acuerdo, gracias por su atención prestada, que tenga un buen día, nos veremos en el siguiente video tutorial.